Muy buenas noches con todos, bienvenidos a una nueva edición de Dato Laboral, este programa que tenemos junto con Dante Boto, en donde conversamos sobre los pronunciamientos que emite la Corte Suprema o el Tribunal Constitucional en temas de relaciones laborales. El tema que tenemos hoy es los actos de violencia en la relación de trabajo, que es una falta grave de las más, digamos, severas que encontramos en nuestra normatividad laboral y que los ejemplos que hemos traído a través de pronunciamientos van a dar cuenta de ello. Van a dar cuenta que existen niveles de violencia que no pueden ser tolerados en una relación de trabajo y de eso evidentemente nos va a comentar Dante a continuación en sus primeras palabras de introducción al programa. ¿Qué tal, Dante? Buenas noches. Hola Elías, ¿qué tal? Qué gusto verte de nuevo. Sí, efectivamente, no deberíamos necesitar muchos argumentos para entender de que los actos de violencia no están permitidos dentro de un centro de trabajo. Sin embargo, nuestro legislador sí se ha preocupado por especificarlo de esa manera y establecer, ¿no?, los actos de violencia como un supuesto de falta grave expresamente en el artículo 25 de la Ley de Productividad. Sin embargo, la idea de hoy es verificar, porque algunas veces, y ya lo vamos a ver, incluso por más notorio que puede significar la transgresión al deber de buena fe que supone actos de violencia, lamentablemente, pues en la jurisprudencia, sobre todo de los órganos de primera y segunda instancia, esto no necesariamente se entiende bien. Y hemos elegido dos casos, creo que el último, muy reciente también, en el que vamos a verificar qué debemos entender como acto de violencia y si esto quebranta o no la buena fe laboral. Es cierto, es cierto, son temas muy delicados, muy interesantes también de analizar y que nos alerta un poco porque existen modificaciones al recurso de casación que harían un poco difícil llegar a esa instancia, con lo cual los pronunciamientos de primera y segunda instancia adquieren especial relevancia. Y vamos a ver aquí, en el segundo caso sobre todo, cómo eso podría ser contraproducente para una convivencia en relaciones laborales. Pero bueno, antes de ingresar al tema de los pronunciamientos, ustedes están invitados a ingresar a la página web del estudio. Pueden ingresar a www.prcp.com.pe y ahí van a encontrar en una pestaña el blog del estudio. Y en este blog tiene mucha información sobre noticias, sobre nueva normatividad, sobre artículos, algunas guías que se han elaborado, videos como el que estamos grabando el día de hoy para poder conversar sobre ese punto, así como podcasts vinculados con materia legal que es de relevancia para conocer la normatividad y para tomar decisiones, evidentemente. Una primera casación que es relevante para efectos de este tema es la 2911 del 2016 Loreto. Es un caso muy llamativo. Bueno, aquí tenemos a un trabajador que participa en la toma de las instalaciones de una empresa como parte de una mal denominada huelga desarrollada por su sindicato. La empresa, cuando identifica estos actos de parte del trabajador general del sindicato, lo que hace es le atribuye responsabilidad disciplinaria, le inicia el procedimiento correspondiente y termina cesándolo de forma disciplinaria justamente por actos de violencia en el centro de trabajo. El trabajador, no contento, presenta una demanda de nulidad de despido pidiendo la reincorporación, evidentemente, y señala que él no incurrió en actos de violencia y que todo obedece a un intento de parte de la empresa de presionarlo a renunciar a su derecho de sindicalización, por lo cual pide pues ser reincorporado en el empleo. A nivel de primera instancia, el juzgado de Iquitos declara infundada. El juzgado le dice, los actos de violencia los he podido verificar, se han producido en el contexto de una huelga, están acreditados y por tanto yo he podido verificar que tú has participado en esos actos de violencia y consecuentemente el despido no tiene nada que ver con tu condición de sindicalista, sino que tiene mucho que ver, por el contrario, con tu conducta desarrollada en esa oportunidad. Le deniega la reincorporación, pero el trabajador interpone apelación y a nivel de segunda instancia ocurre lo insólito.
¿no? Se revoca la sentencia, se declara fundada la demanda, se ordena la reincorporación del trabajador y para la sala ellos consideran que los medios probatorios actuados son insuficientes para acreditar actos de extrema violencia. Le añade el tema extrema violencia, no actos de violencia. Requiere que sean extremos, según lo que dice el pronunciamiento, y señala que considera la sala que el despido tuvo la intención de limitar el ejercicio del trabajador en las actividades sindicalizadas que realizaba. Sobre la base de ello, la empresa presenta un recurso de casación ante la Corte Suprema, el cual es concedido, y cuando la Corte Suprema emite pronunciamiento, declara fundado el recurso de casación interpuesto por la empresa, casa, anula la sentencia de segunda instancia y confirma la de primera que declara infundada la de. El razonamiento de la Corte Suprema es que durante el ejercicio del derecho de huelga no está justificado la presencia de actos de violencia, toda vez que se deben realizar de forma voluntaria, pacífica y en armonía con los demás derechos coexistentes en la relación de trabajo. Revisa los medios probatorios que están allí, los partes policiales, y señala que existen indicios suficientes que acreditan que durante la huelga existieron actos de violencia y participación activa de parte del demandante. Es por eso que considera que él sí es responsable respecto de la imputación realizada por la empresa y por tanto considera que en la medida que se ha sancionado un acto de violencia, por más que exista una huelga, considera que hay un ejercicio regular de un derecho de parte de la empresa y por tanto no tiene vinculación alguna con un ánimo antisindical. Es por eso que la Suprema le da la razón a la empresa. Con relación a este pronunciamiento, Dante, ¿cuáles serían tus comentarios? Interesante, ¿no, Elías? Porque se suele a veces confundir cuáles son los alcances del derecho constitucional a la huelga, ¿no? Y el derecho constitucional a la huelga de ninguna manera incluye actos de violencia. Por el contrario, esto expresamente está prohibido en nuestra legislación. El Comité de Libertad Sindical también lo ha dicho expresamente, que el derecho de huelga no justifica actos de violencia y por tanto este tipo de conductas no puede ser permitidas por el sistema jurídico, ¿no? Correcto, correcto. Es una sentencia muy particular y, como les decía al inicio, es preocupante que la sala haya revocado porque el trámite de la casación, bajo el esquema de la nueva ley procesal de trabajo, es que tengo al trabajador reincorporado. Al trabajador que hace actos de violencia, lo tengo reincorporado provisionalmente. Pero bueno, es uno de los temas que tenemos hoy con la normatividad laboral. ¿Querías anotar Claro, algo? incluso, sí, incluso, claro, siempre es difícil, ¿no? O sea, la acreditación del acto, porque acá fue una toma, ¿no? Del campamento. Entonces, a veces eh, se requiere, qué sé yo, el video, pues, en el que el trabajador está expresamente, ¿no? No sé, pues con una antorcha, con la piedra en la mano, ¿no? A propósito de la sentencia que viene a continuación, ¿no? Pero lo cierto es que no necesariamente va a ser así, ¿no? Y muchas veces la participación se puede acreditar a nivel indiciario, ¿no? Por eso es que lo que dice la Suprema, si lo vemos en el segundo párrafo, dice, de la revisión de los medios probatorios de los partes existen indicios suficientes que acreditan que durante la huelga han existido actos de violencia, ¿no? Entonces, claro, eh, ahí lo que habría que hacer es ser muy agudo en la evaluación de los medios probatorios y de la evaluación de los indicios, ¿no? Como te digo, y pasó hace muchos años, ¿no? Con una sentencia del Tribunal Constitucional, me acuerdo, ¿no? Que prácticamente el TC exigía, ¿no? Que exista, pues, el video, como te digo, con la antorcha en la mano, con la dinamita en la mano o con la piedra en la mano, ¿no? Y no es necesariamente eso lo que se puede acreditar. O sea, por ejemplo, si estamos, otros trabajadores están tirando en ese momento y el trabajador también está en ese momento participando de la toma. Pregunta, ¿cuál es el hecho a acreditar? ¿Que participa de la toma? Que ya de por sí es un acto de violencia, ¿no? O necesitamos necesariamente la acreditación del acto agresor.
Entonces, eso es interesante, pero más allá de eso, lo importante es, creo que nos deja esta casación, es la evaluación de los indicios y sobre todo de que el derecho de huelga jamás, jamás justifica un acto de violencia contra la empresa, contra los representantes del empleador, ni contra los demás trabajadores. Es correcto, es correcto. Por eso ahora vamos a la siguiente sentencia, que es la casación 32336 del 2019 de Lima. Y este es un caso muy delicado. Tenemos aquí un conflicto de propiedad y o posesión respecto de un predio, y este conflicto se da entre la empresa y la familia de un trabajador. Entonces ocurre que cuando estaba realizando labores de aplanamiento del predio, una operadora de la empresa, eh, en ese momento que ella estaba trabajando, es atacada por el primo del trabajador y por el trabajador. Le lanzaron piedras eh, hacia el tractor donde ella estaba trabajando y bueno, la amenazaron con quemarla. La empresa, atendiendo a estos hechos, lo que hace es despedir al trabajador por incurrir en actos de violencia y bueno, el trabajador no estaba contento con esa decisión y ha pedido su reincorporación en el empleo diciendo que es un despido fraudulento, pues no niega los hechos, sino dice que en esos días yo estaba de descanso y por tanto no estaba obligado a cumplir con los reglamentos de la empresa. Interesante argumento y sobre la base de ello es que se inicia el proceso judicial. Cuando el caso va a primera instancia, el juzgado de trabajo de Lima le da la razón y el juzgado básicamente centra su razonamiento en que de una valoración de los medios probatorios existe una carencia de veracidad sobre los hechos que la empresa ha imputado, porque señala, todavía existe un conflicto que es ajeno a la relación laboral, que es justamente sobre la propiedad o la posesión del inmueble en donde estaba realizando las actividades la trabajadora agredida. Contra ese pronunciamiento, la empresa interpone el recurso de apelación, el cual es revisado por una sala laboral de Lima, y la sala confirma el razonamiento del juez de primera instancia. Es decir, ordena la reincorporación del trabajador sobre la base de un despido fraudulento. Y la sala lo que dice básicamente es que el procedimiento de cese se sustenta en hechos no probados y que no derivan directamente de la relación laboral ni tampoco tienen un nexo de causalidad con la conducta del trabajador y los hechos. Pero el juzgado y la sala no hay responsabilidad de ello. A pesar de que el trabajador no negaba los hechos, ellos dicen que no tiene ninguna vinculación con la relación laboral y por eso ordenan la reincorporación. Contra esto, se interpone un recurso de casación ante la Suprema. La Suprema revisa el caso y le da la razón a la empresa. Declara fundado su recurso de casación, anula la sentencia de segunda instancia y la sentencia de primera instancia la revoca y la declara infundada. El trabajador no tiene derecho a regresar a la empresa. El razonamiento es muy directo de parte de la Corte. Le dice que los deberes esenciales del contrato de trabajo, que suponen una relación de buena fe laboral, y a no atentar contra la empresa ni sus trabajadores y o bienes, deben ser cumplidos por todo trabajo, de forma independiente si se encuentra en su día de descanso o se encuentra en la actividad. No interesa si está de descanso, tiene que cumplir estas obligaciones. Y lo que señala la Corte Suprema es que la falta grave imputada deriva como consecuencia directa de la relación laboral, pues aun cuando se considere que los hechos no ocurrieron en una propiedad de la empresa, porque estaba en litigio, lo cierto es que en ese lugar se estaban desarrollando actividades laborales a través de la trabajadora que fue agredida. Y sobre la base de ello, la Corte le dice, usted está bien despedido. Su despido ha sido por una conducta que usted ha perpetrado y por tanto no hay lugar a la reincorporación. Sobre la base de este caso, Dante, tus comentarios, ¿cuáles serían? Interesante este caso, ¿no, Elías? Porque, claro, parece ser que uno de los argumentos que se discutían en este proceso era si el hecho de que el trabajador estuviera en su día de descanso cuando ocurre la agresión justificaría, ¿no?, su comportamiento. Y justo lo discutíamos antes de ingresar a la conversación de hoy, y es que
eh, si bien es cierto, en el día de descanso se suspende la obligación de prestación de servicios, no se suspende en el resto de obligaciones del trabajador, ¿no? Llegaríamos al absurdo de decir que el día de descanso el trabajador sí tiene derecho a afectar los bienes de la empresa o agredir a trabajadores de la empresa. Y eso obviamente no resiste el mayor análisis, ¿no? Es un argumento engañoso, ciertamente, ¿no? Más allá de que la falta grave de actos de violencia sí exija una connotación geográfica en el sentido de que tiene que ocurrir en el centro de trabajo, y si es fuera del centro de trabajo, tiene que tener vinculación con la relación laboral. No nos olvidemos que eh, también tenemos una falta grave, que es la de incumplimiento de obligaciones, que es mucho más amplia. Entonces, si por último exigía la duda, ¿no? De si, por ejemplo, eh, como estaba fuera del centro de trabajo, estaba en su día de descanso, no se subsumiría en el supuesto previsto en la norma, no hay ninguna discusión de que ese acto se configura como un acto de incumplimiento de las obligaciones. Entonces, claro, también hay que siempre tener en cuenta si la conducta encaja o no en la falta prevista en la ley, y si creemos que no encaja perfectamente o tenemos alguna duda, siempre es recomendable echar mano del incumplimiento de las obligaciones o del reglamento interno de trabajo o del reglamento de seguridad y salud en el trabajo, que ahí siempre va a encajar, ¿no? Esto lo llamamos un cajón desastre, pero yo no le diría tampoco tan cajón desastre, porque en realidad yo creo que es la norma que sustenta todas las faltas graves, ¿no? O sea, todas las faltas graves son incumplimiento de obligaciones, ¿no? Solo que el legislador peruano se ha preocupado de, o sea, por ejemplo, ¿no? Ya lo hemos conversado en alguna edición de Dato Laboral. Llegar ebrio es una falta grave, pues, o sea, al margen de que no estuviera, imaginemos que no estuviera en la ley, este, es un incumplimiento de las obligaciones, ¿no? Insultar a un compañero de trabajo, en este acto, un acto de violencia, llevarse bienes del empleador también es un incumplimiento al deber de honestidad, ¿no? Entonces, eh, finalmente es importante tener en cuenta esto, ¿no? Y claro, acá, si entendí bien, Elías, en primera y segunda instancia venía ganando el trabajador, ¿no? Y bueno, nuevamente, ¿no? El problema, ¿no? O sea, transcurrimos dos instancias, ¿no? Y tenemos que pasar 2 años de proceso o un poquito más para que recién a nivel de la Corte Suprema se pueda hacer un análisis correcto del tema, ¿no? Entonces aquí, obviamente lo que finalmente creo que ha entendido la Suprema es que no se puede permitir, o sea, imagínense por un momento, ¿no? El trabajador agrediendo a otro trabajador de la empresa y lanzándole piedras al volquete, bueno, a la maquinaria de la empresa. ¿Esa persona puede seguir trabajando en esa empresa? Pues la respuesta es obvia, pues es un acto de vandalismo, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de relación laboral queremos, no? ¿Queremos una relación laboral pacífica o queremos relaciones laborales donde los trabajadores puedan tomar una empresa, donde los trabajadores puedan eh, agredir a otros compañeros de trabajo? Definitivamente lo que necesitamos es un ambiente de paz laboral, ¿no? De la que tanto se habla, ¿no? Y bueno, y evidentemente saludamos este pronunciamiento de la Corte Suprema, que la verdad es de hace 2 o 3 meses, ¿no? No tiene, ya lo hemos explicado, ¿no, Elías? A veces que, aunque el expediente tenga numeración del año, ese es el año que ingresa a la Corte. Eh, no significa que se haya expedido en el 2019. De hecho, esa sentencia es de finales del año pasado, ¿no? Entonces tiene poco tiempo, ¿no? Exacto, exacto. Sí, no, de hecho, el trámite en la Suprema es muy, muy, eh, un tanto lento porque tiene evidentemente mucha carga laboral. Y claro, esos años que demora el expediente son años que tiene la empresa reincorporado provisionalmente a ese trabajador. Entonces,
Yo creo que voy en la línea que tú indicas, ¿no? De ir al tema de la racionalidad. O sea, el tema de la falta de por sí está configurada, pero vamos al tema de cómo lo analizaron las sentencias de primera y segunda instancia, de decir prácticamente, bueno, como estás en tu día de descanso, puedes hacer lo que quieras, incluso tirar piedras a la maquinaria, agredir a otro trabajador, hechos que no habían sido negados por el trabajo. Es un poco grave pensar que un colegiado o un juzgado no pueda atender ese hecho, ¿no? Que en las audiencias que son morales no se pueda preguntar eso, ¿no? Es un punto muy delicado, me parece, del expediente. Tiene que llegar a la Corte Suprema para recién ver que, oye, tirarle piedras a una maquinaria, aun cuando sea tu día de descanso, no quiere decir que no sea una falta laboral, al contrario, sí es una falta laboral, ¿no? Y estos valores que tú indicas que son subyacentes a las normas que prevén justamente las infracciones, no son potenciados por los juzgados o por la sala superior. Creo que ahí deberíamos un poco más de recapacitar un poco en torno a la valoración de los hechos, a ver en el sentido práctico cómo es que una relación laboral podría mantenerse luego de este tipo de eventos, que a veces, bueno, no se analiza de repente consensudamente, ¿no? Pero, bueno, son dos pronunciamientos que hemos traído el día de hoy. Evidentemente hay muchos más pronunciamientos, pero por tema de espacio, de tiempo, no nos es posible atenderlos. Hay casos en donde algún evento de confraternidad, por ejemplo, que se generan entre empresas, también se puede generar una trifulca entre trabajadores. ¿Eso es falta grave o no es falta grave? Sí es falta grave en la medida de que sea el trabajador participe en representación de la empresa, que incluso puede llegar a organizar este. No hay que analizar siempre en cada caso concreto cuáles son los elementos que podrían vincular a un incumplimiento de obligaciones o a los valores que antes nos indicaba hace un momento, ¿no? La honestidad, el tema de la buena fe, que siempre debe estar presente en las relaciones laborales. Pero bueno, como le indico, por temas de tiempo no lo hemos podido incluir, pero sin perjuicio de luego retomar este conversatorio sobre ese punto, creo que por ahora podemos darlo por cerrado, sin que antes Dante nos indique cuál va a ser el tema que vamos a conversar en la siguiente sesión. Gracias, Elías. La próxima sesión vamos a conversar sobre licencias sindicales. Vamos a analizar la jurisprudencia sobre licencias sindicales. Hay pronunciamientos muy interesantes sobre licencias sindicales que creemos importante compartir con la comunidad jurídica. Y bueno, nos vemos el próximo martes, Dios mediante, para conversar sobre licencias sindicales. De acuerdo. Están todos invitados a la siguiente edición de Datos Laboral, que va a ser el mismo día y en la misma hora de siempre, así que ya saben cuál es el tema y los esperamos en esa oportunidad. Que estén bien, que estés bien, Dante, que tengas una buena semana. Que estés bien, Elías, cuídate.